Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo Buen están? día. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por estos minutos que nos está por dedicar. Y es importante hablar, yo le decía, más allá de si queremos sacar la cuestión política de lado, siempre es importante tener en cuenta cuál es la percepción de la gente sobre la realidad actual y qué expectativas tienen a futuro, ¿no? Que justamente fue lo que fueron a preguntar. Bueno, ¿qué es lo que encontraron? ¿Qué les respondió la gente? Bueno, sobre la situación actual, lo que encontramos en esta medición, la medición de este último mes, es que cae a 25, o sea, la mirada positiva respecto de cómo están las cosas hoy, cayó 3 puntos a nivel nacional. O sea, hoy solamente un 25,8% de la población dice que la situación Sí, actual es buena, la situación actual del país. Pero, siempre hay sí, un pero, aun cuando sigue cayendo la expectativa futura, o sea, cómo van a estar dentro de un año, cómo cree la gente que va a estar dentro de un año, todavía se sostiene por arriba del 40%. 44,2% dice que el año que viene, dentro de un año, las cosas van a estar un poco mejor. claro. Entonces, si bien estos números van cayendo, todavía hay una expectativa, vemos que se sostiene una expectativa de esperanza futura respecto de la mejora. Claro, claro. Pero esos datos es interesante también leerlos en contraposición con otros datos Ujú. que hablan también de la situación actual, que es cuando les preguntamos, bueno, ¿cómo cree que están las cosas hoy? El 25% dice bien, pero cuando preguntamos sobre un escenario más emocional, o sea, con qué sentimientos describiría la situación actual, el 55,8% expresa sentimientos negativos, ¿no? Preocupación, desconfianza, y solamente, ¿sí?, un 42% algún tipo de sentimiento positivo, como pueden ser la esperanza o la expectativa Claro, claro. de una mejora futura. Entonces ahí lo que encontramos es que está empezando quizás, vamos a ver si se sostiene en los próximos meses, Ujú. se está empezando a ver un desgaste del clima de esperanza que durante este año y medio venía siendo Claro, uno de los la pilares característica. del oficialismo actual. Claro, sí, en realidad creo que la esperanza y la expectativa dura más o menos, depende del gobierno y los resultados que venga mostrando, pero suele ser la característica que ratifican en los cambios de gobierno, ¿no? La gente cada vez que renueva gobernante renueva las expectativas de que la cuestión va a mejorar. Sí, Ahora hay algún dato ahí que me parece que es importante, que usted lo dijo, que es coincidente, ¿no? El sentimiento de esperanza con la expectativa de mejora futura hace un año, una diferencia de 1 o 2 puntos, pero casi son los mismos. sí, sí, sí. Y ese es el Sí, corpus más duro de apoyo al gobierno claro, nacional, ¿no? claro, se entiende. Lo interesante de esto es que cuando hacemos los cortes por edad, o sea, quienes manifiestan esto, ese corpus duro de apoyo al gobierno nacional se encuentran los más jóvenes, en los menores de 40 años. Claro, Cuando los cruzamos por edad encontramos eso, aquellos que dicen que en el futuro van a estar mejor y que tienen sentimientos positivos como esperanza y expectativa en la situación actual, son por lo general jóvenes menores de 40 años. claro, claro, se entiende. Hay otras cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Más allá de entender si están bien, están mal o si creen que van a estar mejor, que tienen que ver sobre los hábitos, ¿no? Los hábitos de consumo que evidencian si algo está bien o algo está mal, ¿no? Con Sí. respecto a la situación económica. ¿Qué respondieron allí? Bueno, ahí encontramos que 8 de cada 10 dijeron que tuvieron que cambiar sus hábitos de consumo en el último año. Ujú. Ese cambio en los hábitos de consumo tiene que ver con la priorización de gastos esenciales y Claro. postergar compras que no son urgentes, postergar compras de indumentaria y calzado, de dejar de consumir primeras Mm, marcas, dejar de salir a tener momentos de esparcimiento. Esto es bastante generalizado porque son 8 de cada 10 personas en la claro, Argentina modificaron esos hábitos de consumo. Y el otro dato relevante respecto de esto es que el 49, casi el 50% de los argentinos y las argentinas
manifiestan que tienen dificultades para cubrir sus gastos mensuales. Algo que sube, este porcentaje sube entre las mujeres, los sectores populares y los mayores de 40 años. Claro. Entonces, ahí hay un porcentaje de la población que son quizás los más vulnerables respecto de las medidas económicas de este último año y medio, que son los que hoy tienen dificultades para llegar a fin de mes. Claro, claro. Sí, bueno, a ver, claramente alude cuando dijo entre mujeres, personas de nivel educativo bajo o de barrios vulnerables, se puede entender que quizás son personas con ingresos menores, y mayores de 40, quizás no con ingresos menores, pero sí con mayores responsabilidades de gasto, ¿no? Que los menos 40. Claro, ahí tenemos las cabezas de familia, los jefes de familia, jefes y jefas de familia, claro, y los jubilados, ¿no? Los adultos, claro, mayores. Esos son los que manifiestan tener dificultades para cubrir sus gastos mensuales. Pero en términos generales, sin hacer estos cortes por edad, sector económico y género, sin los cortes, el 50% de la población manifiesta tener dificultades, muchas o algunas dificultades para llegar a fin de mes. Claro, claro. Lara, como para meternos un poquitito en lo que es la imagen del gobierno nacional, hay una pregunta que me parece importante, que es aprobación o desaprobación de la gestión, ¿no?, de Javier Milei. ¿Cómo dieron esos números? Bueno, aún en este escenario que estamos diciendo, y con una caída de un mes a otro de 1,5 puntos, el 47.6% de la población, o sea, casi el 48% de la población, aprueba la gestión del gobierno nacional. Y esto podría ser contraintuitivo, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es el 50% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes, la percepción de la situación actual es mala, se manifiestan sentimientos de tristeza, etcétera, pero todavía el gobierno nacional, la gestión nacional, conserva un 47.6% de aprobación. Que si miramos comparativamente con otras gestiones desde el inicio de la democracia en 1983 hasta hoy, es bastante novedoso que después de todo este tiempo y después de todas las medidas de ajuste que se han tomado, que claramente por los números anteriores la población las está sintiendo, se conserve este nivel de aprobación. Claro. Y lo mismo respecto de la imagen positiva de Javier Milei, ¿no? Claro. Este mes, por primera vez desde marzo, la imagen negativa superó a la imagen positiva. Pero aún así, el 41.9, casi el 42% de la población tiene una imagen positiva de Javier Milei. Claro. Y si hacemos los cortes por edad, bueno, acá tenemos al revés de lo que decíamos antes, ¿no? La aprobación tanto del gobierno nacional como la imagen positiva respecto del presidente de la nación aumenta en varones de clases medias, medias altas y menores de 40 años. Claro, claro. ¿Se ensaya alguna explicación de qué factores influyen en que siga tan alta la imagen positiva y la aprobación? Creo que si miramos los otros números respecto de cuáles son los principales problemas hoy de la Argentina, tienen que ver con un recuerdo traumático, si se quiere, respecto del pasado reciente. Porque el principal problema sigue siendo la inflación. Claro. Hace casi 2 años que la inflación sigue siendo mencionado como el principal problema, aun cuando el índice de inflación está bajando. Lo que muestra que la inflación no solamente es señalado como el principal problema cuando es un problema realmente existente, sino también que es un problema en términos de la amenaza de su regreso, ¿no? De que vuelva la inflación. Entonces, ahí, frente a la falta de alternativas, porque del otro lado estamos hablando de la gestión nacional, pero cuando vamos a ver las imágenes del resto de los líderes políticos que han protagonizado la política argentina del 2003 hasta acá, las imágenes negativas de estos líderes, independientemente de qué partido o alianza estemos hablando, son muy altas. Entonces, ahí lo que vemos es un gobierno nacional que tiene propuestas,
pueden gustar o pueden no gustar, pueden generar esperanza o pueden generar desesperanza, pero hay propuestas. Del otro lado, no hay propuestas más que el anuncio del posible fracaso. Claro. Entonces, hay un caldo de cultivo, si uno quiere, para que la opción por el presente, por miedo al regreso al pasado, siga siendo lo que fortalece al gobierno nacional. Claro. Claro. Bueno, la verdad que es bastante interesante los resultados que le han arrojado. Lara, muchísimas gracias por este tiempo y por supuesto por toda la información. No, por favor, a disposición cuando gusten. Que tengan buen día. Buen día, adiós. Hablamos con Lara Goiburu, directora ejecutiva de la consultora Management and Fit.